no estar de acuerdo Luzbel con Dios es expulsado al centro de la tierra, entre fuego y azufre. Y yo pensé, si está expulsado al centro de la tierra, entre fuego y azufre, está en Quito, que es una ciudad en el centro del mundo, rodeada por un sistema, es de las pocas ciudades además, rodeada de un sistema montañoso con volcanes activos, con fuego y azufre. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de la comunidad cósmica. Aquí estoy otro día más con una entrevista como todas, interesante, intrigante, atrapante, porque hoy vamos a hablar de mi bella ciudad. Vamos a hablar de Quito, de Ecuador, de sus leyendas, de sus misterios, de lo que muchas veces tenemos en una ciudad como historia o como leyenda, pero que nosotros mismos no conocemos. Y para eso tengo un súper invitado, mi amigo Héctor Cobo. Él es cineasta, además de realizador, y él ha hecho una exhaustiva investigación acerca de todo esto que encierra Quito como un misterio. Y hoy nos va a estar contando unas historias increíbles acerca de esta ciudad. Pero quiero dejar que sea él mismo quien se presente, nos cuente quién es, qué ha hecho y nos llene la cabeza con todas estas mágicas historias de este hermoso lugar de la tierra. Héctor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas. Bueno, soy director de cine. Eh, por azares de la vida me tocó ir afuera a estudiar. Bueno, antes no había dónde estudiar cine aquí en Ecuador, entonces creo que soy de la generación que emigramos para poder estudiar cine y fotografía. A mi regreso, eh, creo que el hecho de extrañar el país, de extrañar la tierra, hizo además que quiera contar cosas nuestras y exportarlas al mundo. Hizo que me ponga a investigar un montón de cosas, pero creo que siempre que vi una noticia o me llamó la atención, creo que fue algo de lo que uno es, ¿no? Es parte de la esencia del artista. Es raro, pero a mí me llega la fotografía, el cine, justamente por una noticia. Cuando yo era muy pequeño, debo haber tenido unos 10 años, 12 años quizá, con mi papá vimos el periódico, así es enormezazo. Vimos que había una foto súper impactante. Era la fotografía de unos franceses, creo, o gente europea, que estaban atravesados por lanzas de los Taromenani y colgaban en sus cuellos las cámaras de fotos. Entonces me pareció impactante la fotografía y el enunciado decía que habían muerto por querer atrapar las almas de los indígenas. Entonces ellos al pensar que robaban sus almas, les habían asesinado. Puede parecer absurdo, pero en vez de darme miedo, me dio una fascinación terrible. O sea, para mí fue fascinante, no solo que pueda llegar a ser verdad, sino ese poder, la magia que podría contener el que uno pueda capturar el alma de las personas. Y es ahí cuando quise ese poder, quise ser parte de esta magia y de tener este instrumento, ¿no? Este elemento del que pueda atrapar las almas de las personas. Además, con el tiempo me di cuenta que en cierta forma es así, porque escribes con luz los acontecimientos que están frente a tu cámara, disparas y en realidad sí atrapas estos momentos, estas esencias de la gente. Y es tan poderosa la magia que muchas veces una fotografía te lleva a ese instante y te alegra o te entristece, pero creo fielmente en eso, en que podemos atrapar el alma con la fotografía y además que es una herramienta hermosa para poder contar historias, para poder hacer alegre a la gente, llorar,
que piensen, que disciernan bien, incluso los pensamientos o lo que quieran. Entonces, para Sí, mí es sí. importantísimo. Totalmente de acuerdo y la fotografía es creo que una de las herramientas más fabulosas, bueno, la cámara fotográfica o cualquiera de ahora, cualquier instrumento que nos permita grabar y ahora tener para siempre recuerdos que probablemente en la mente quedan, pero en algún momento se esconden. Solo quiero darle como un contexto a lo que contaste, esta historia de los Taromenane, porque quiero contarle a la gente que en Ecuador todavía nosotros, bueno, tenemos mucha población indígena de sus propias comunidades, pero se dice que todavía hay dos tribus que no son contactadas en la selva ecuatoriana y una de esas tribus son los Taromenán. ¿Qué es lo que pasaba? Durante mucho tiempo y ha sido la colonización de estas tribus, la iglesia quien ha estado a cargo de llegar hasta ellos, mostrarles crucifijos, enseñarles la religión como una manera de civilizarlos, digámoslo así, civilizarlos para volverlos del lado del mundo occidental, y lo han hecho con la mayoría. Pero se dice que estos dos pueblos no contactados aún se resguardan súper bien, viven en el centro de nuestra parte amazónica, no se los puede contactar y de hecho hasta el día de hoy, porque de esa foto son algunos años, yo los recuerdo, son varios años, lo que Me estás pasó es diciendo que, ¿cómo? me estás diciendo viejo, digo. Nah, no, por ahí Son nos full vamos. años. Full, No. full, pero la cuestión es que ellos, estos franceses, trataron de ingresar a la selva y tener una comunicación con estos pueblos no contactados y por esa misma razón es que ellos fueron atacados. Y de hecho, si quiero contarle a la gente que hasta el sol de hoy, 2023, no se ha contactado a esos pueblos, se sabe dónde viven, se les ha podido ahora incluso grabar a través de drones, pero son aún pueblos vírgenes en sus creencias y en su modo de vivir de hace cientos de años en el centro de la selva ecuatoriana. Cerrando este contexto, te dejo seguir contándonos cómo te fue envolviendo esta magia de las imágenes y atrapar el alma de las personas. Sí, sí, bueno, en realidad los Tagaer y los Taramenani siguen, siguen queriendo vivir. Yo algún rato he hecho documentales y he viajado como por varias partes del Ecuador y creo que he podido, he podido eso, el ir haciendo magia, como digo yo, el soñar y atrapar el alma de la gente y estar ahí. Y hemos podido quizá ver a veces con tristeza, a veces con orgullo, a veces tristes, eh, muchas de las historias, ¿no? Por ejemplo, con los pueblos del oriente, fui a dirigir un documental en el Yasuní y estuvimos con varios pueblos y dentro de estos pueblos estaban los compas, wow, los guauranis. Uh -huh. Y era súper gracioso porque claro, yo estaba con la cámara y y el compañero me dice, un guaurani, ¿no? O sea, con su vestimenta, desnudo, y me dice, oye, tómame una foto. Le digo, bacán. Y me dice, pero me pasas más tarde porque tengo que subir a mi Facebook para que vea un amigo de Suiza. Entonces, Ya. yo era así como, loco, pero estamos en la selva, o sea, ¿qué onda? Y con tristeza digo porque hace muchos años fui a la selva a hablar, a hacer un pequeño investigación, un documental sobre leyendas y tradiciones de los pueblos del oriente, de las comunidades. Y en ese entonces, bueno, yo tendría unos 18, 19 años, recién estaba empezando, y obviamente tenían mucho recelo, no me contaron todas las cosas, sí estuvimos en un ritual de ayahuasca súper bacán y todo, pero por respeto y todo nunca llegamos a grabar nada. Hoy por hoy, la selva está, pero hecho senderos, puedes caminar, no te pierdes, hay gente que te acolita,
Y fue una cosa tan loca porque el Guarani al final me dijo, ya mismo la comunidad se prende la luz tipo 8 de la noche, tenemos 1 hora de luz y ahí me pasas al Facebook y ni sé qué. Entonces Claro, dime. dices, es súper raro. Después tú ves que en los mercados donde antes les veías a estos mercados comunitarios, ves cómo ya están los jóvenes guauranis escuchando reggaetón, ya un poco más con vestimentas más occidentales. Y yo les decía, yo me reía con ellos y les decía, ¿y aquí algún guaurani no? Porque decía, es como si han contaminado. Ujú. Y yo les decía, ¿y no hay alguien que no están contaminados con rock? Me decían, no, les digo, sí, contaminado mal. Pero bueno, Pero es triste, o sea, para mí, desde mi punto de vista particular, es triste porque yo he trabajado años, si bien yo no, o sea, estudié un poquito cine, ¿ya? Y tuve la oportunidad de ir a hacer algunas cosas y hace muchos años, como te digo así, como si fuéramos viejazos, pero hace muchos años era un poco diferente la realidad. Tú ibas y la selva era selva, todos mantenían sus costumbres y ahora lamentablemente muchos jóvenes ya ni siquiera quieren hablar su propio idioma. Y esto es algo que también me pasó cuando yo fui a Cusco. No sé si tuviste la oportunidad, has conocido. La gente de ahí nos decía que la gente de Cusco, los jóvenes ya no saben el idioma, ya no quieren hablar quechua, y ya les da vergüenza. Y aquí nos pasó lo mismo con las tribus, llamémoslo así, que ya son colonizadas, como digo yo, entre comillas, donde ya no quieren tener sus costumbres, ya no quieren hacer lo que hacían, ya quieren salir, ya quieren ver otras cosas. Pero bueno, es el precio de la modernidad y llama la atención. Yo quiero contar una anécdota que me pareció lo más guau cuando conocí el Oriente, porque yo sí me he metido así a comunidades y al mismo Yasuní, donde no hay caminos, y bueno, me han pasado algunas cosas locas, pero lo que a mí más me llamó la atención es que en toda esta contaminación, puedes creer, y esto le va a llamar a la gente la atención como me llamó a mí, muchas personas extranjeras. Aquí se le dice gringo a todo el que habla otro idioma. Muchas todos, gringas pagaban un boleto para tener relaciones sexuales con guaranis para ver cómo era. Entonces, imagínate a qué grado llega la contaminación donde uno o dos de ellos eran los llamados a salir al pueblo, a salir a Napa, a salir al Puyo, que son ciudades aledañas, que son a las que ellos pueden salir, y ellas pagaban un rubro para tener esa experiencia. O sea, a ese nivel llegaba la contaminación de este mundo occidental que venía, y entonces ellos ya, su mente se va cambiando, degenerándose, y las nuevas generaciones de ellos mismos empiezan a ver que hay dinero fácil. O sea, esta es una anécdota que te quiero contar porque a mí se me quedó muy grabada y sí, me sí. parece que desde ahí ya empezaba como un irrespeto a la propia cultura, no en el sentido de que yo vea eso como malo, sino en el sentido de que prostituimos todo. O sea, Es, bueno, en cierta medida es una onda de linaje, ¿no? Em, Puede sonar hasta full racista, pero, por ejemplo, mucha gente europea que, que llega a estar con gente de Ecuador, con pueblos y nacionalidades, es justamente porque consideran que ellos son puros, no como nosotros que somos, solitos, puta, pero mezcladísimos. claro. Pero además, justamente con el tema así que cambiándonos de tema, con el tema de la prostitución y todo, también hice en frontera, toda la parte norte de la frontera, hice una serie de televisión, nos acolitó la cooperación alemana, eh, y ellos, antes de escribir la serie, nos mandaron con un investigador mexicano, un pana a lo bestia, el Pavel Uranga, que es a lo bestia. Y en esta investigación nosotros fuimos toda la frontera norte, eh, hicimos incluso casting de prostíbulos porque teníamos que grabar escenas ahí. Y lo loco de la investigación o los datos arrojaron a que eh,
era mínima la presencia de prostitución afroecuatoriana, incluso en, incluso en Esmeraldas, porque decían negro quiere blanca. Y es nulo la presencia o la prostitución de pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Ya? Pero no era porque aquí no consumen indígenas, sino que eh, se roban de los pueblos a las chicas con engaños y las venden en Europa y en el mercado más grande que estaba abarcado por la prostitución de indígenas ecuatorianas o de pueblos y nacionalidades ecuatorianos, eh, está en Taiwán, en Italia, en ¿Ya? Francia, Chuta. en Alemania. Y la forma de sacarles a las chicas era, es que para mí fue una locura, porque es lo que te digo, cuando uno está con la cámara, conoce tantas cosas que dice, wow, todo arranca arranca por las palmicultoras, que empiezan a comprar los terrenos de las comunidades y a la fuerza a veces, ¿no? Y de ¿Ya? pronto les dicen, oiga, tiene hijas, yo en Quito conozco una casa de millonarios y ahí puede trabajar su hija y va a ganar bien. Entonces los papás le mandan a su hijita de 17, 18 años. Le mandan a Quito supuestamente a trabajar en una casa como empleada. Le pagan un mes, 2 meses. Al tercer mes vuelven a esta casa y le dicen, oiga, ¿dónde está su hija? Se perdió. O sea, dijo que venía y no ha venido a trabajar. ¿Dónde está su hija? Me están haciendo quedar mal. Mentira, en realidad ellos ahí es cuando le secuestran a la chica, le mandan a otro país y les dicen a las familias que la chica se ha ido con el chofer. Y se ¿Ya? arman una película locaza y los pobres indígenas dicen, vea, disculpe, llévese a mi otra hija y le mandan a la de No 15 me digas. y le mandan a la de 15 y finalmente tienen un 2 por 1 y a esas niñas no tienen una denuncia, les sacan del país y terminan las pobres en Europa. Ya, Eh, espérate, a la espérate. base. Muy sencillo. Creo que es el momento de dos cosas. El uno, de que nos des tus redes sociales y nos digas si hay algún lugar donde se pueden ver todos estos documentales o se puede seguir tus filmaciones o cómo pueden acceder a estas investigaciones que has hecho. Y número dos, aprovechando que has hecho tantas cosas, yo sí quisiera dejar como un segundo capítulo para que contemos la otra parte, porque ahora sí quiero, después de todo lo que nos extendimos, volvernos a centrar en lo que vamos a hablar acerca de las historias y todas las investigaciones de Quito. Pero primero dinos tus redes y dónde pueden conseguir todo este material tan increíble. Ok, me pueden encontrar como @Héctor Cobo Gómez en Instagram y en Facebook estoy como Héctor Cobo Gómez. Y también pueden buscarnos como @Muscumuna Films. Muscumuna es quichua, significa hacer soñar, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, creo que en el Vimeo está subida la serie que les contaba de Frontera Norte. Y bueno, ahí hemos subido algunas cosas, otras no se subió porque la formateada de la computadora del 2000, del 2005 hizo daño. Como todos, creo que es que no estábamos muy acostumbrados a subir las cosas a las redes. Ahora creo que es indispensable porque si pasa cualquier cosa ya está arriba. Es que ahora, de hecho, si no subes, si no tienes una secuencia diaria de cosas, te pierdes en el mar infinito de creadores de contenido que existe. Entonces ahora tienes que estar constantemente subiendo, subiendo, subiendo. Pero bueno, entre todo ese mar encontramos cosas increíbles como también la que ahora vamos a contar. Así que cuéntanos cuál fue tu investigación en Quito, qué hiciste y qué historias impactantes hay en esta ciudad, que es lo que más quiero saber. Sé algunas, pero quiero saber más. Bueno, a ver, te cuento, yo al regresar a Ecuador empecé por querer contar una historia quiteña. Entonces, para poder llegar a esta investigación,
o a este primer guión, decidí investigar mucho, ¿no? Investigar no solo leyendo, sino que quería adentrarme en todos los sitios y todas las posibles locaciones de la película. Entonces tuve un gran amigo que es restaurador, además que es de los mejores restauradores con la escuela quiteña y todo, tenemos un montón de gente muy buena en ese ámbito, y estaban restaurando la iglesia de San Francisco. Entonces me dijo, oye, y yo le decía al man, oye, déjame entrar, llévame. Entonces me decía, no, loco, ¿cómo te meto? Hasta que un día me dijo, oye, están buscando a alguien que haga fotos de lo que estamos restaurando. Le dije, de una, llévame. Pagaban súper, no pagaban tan bien que digamos, porque no necesitaban un fotógrafo profesional, pero en compensación era estar ahí. Claro, te dejaban estar metido ahí. Exacto, o sea, así que me fui a trabajar ahí solo por conocer la historia y además tener acceso a los libros. Entonces por ahí me hice amigo del curita y ya, pues ya me pude hacer pana y ya me prestó los libros que son. Entonces, lo que más me llamó la atención o de lo que me gustó es que varias cosas en realidad. Primero, el descubrir la pornografía antigua, que que en ese momento no eran revistas, no eran hojas, no eran fotos, no eran dibujos, sino realmente explicaba uno de los criterios de la gente restauradora en que cuando tú tienes una virgen, va a sonar durísimo, A ver, pero cuando tú tienes una virgen o quien sabe modelar en arcilla o modelar, tú tienes el cuello y tienes el vestido. ajá, Para esto, si vas a poner una virgen, solo necesitas modelar las manos y la cabeza. y quizás unos pies, porque el resto del cuerpo se solían hacer almas de madera o almas de metal. Ujú. Pero digamos que la pornografía ahí un poco se dice, ¿no? No sé si sea cierto igual las cosas que me cuentan. Es que hay vírgenes que sí están modeladas completas. Entonces, cuando tú ves una virgen, le levantas la falda y ves que no tiene el alma de madera, es que realmente eran los curas que mandaban a modelar esculturas de mujeres desnudas. Ah, y esa era su pornografía, diga. Esa era su pornografía. Ah, y esto de que estamos hablando como de en el 1800, ¿no? Claro que sí, 1700. claro. Es que ese era el único acceso, porque o sea, es lógico para mí. ¿Para qué como cura voy a tener una mujer desnuda a la que le voy a vestir? Si Claro. realmente solo la cabeza y las manos es lo que podría hacer, incluso por ahorro de material, o sea, en fin. Eso me pareció una de las cosas chéveres y divertidas. Eh, y otra, cómo una leyenda o la concepción de una leyenda de tener algo de realidad puede ser adaptada a la necesidad de una ciudad. Vi además que varias historias sobre Quito cuadraban para lo nuevo que quería hacer yo como director, porque entendí que vivía en Quito, que es una ciudad que está en la mitad del mundo, en el centro del mundo. Hice una analogía un poco con la Biblia, me leí varias Biblias para poder también cachar, y según la historia o según la Biblia, tú tienes esta lucha entre el bien y el mal que son unas dualidades que tienen que coexistir. El bien y el mal tienen que coexistir, no puede estar el uno por encima del otro porque simplemente eh, podrían desaparecer.
Entonces cuenta la Biblia que la lucha entre el bien y el mal es con Luzbel. Luzbel significa luz bella o también significa rebeldía y conocimiento. Entonces te dice que al no estar de acuerdo Luzbel con Dios, es expulsado al centro de la tierra, entre fuego y azufre. Y yo pensé, si está expulsado al centro de la tierra, entre fuego y azufre, está en Quito, que es una ciudad en el centro del mundo, rodeada por un sistema, es de las pocas ciudades además, rodeada de un sistema montañoso con volcanes activos, con fuego y azufre. Ujú. Entonces, esa fue la primera pauta donde yo dije, ahí está la peli. O sea, si Dios existe, existe el diablo, y si el diablo existe, está en Quito. ¿Ya? Entonces, me puse a ver coincidencias y cosas. Los cineastas, a ver, entiendan además que los cineastas creamos mundos. Y sí, estamos un poco chiflados, capaz. Pero empezamos a atar y a ver mundos donde no hay. Cuando eres documentalista, documentas. Pero cuando haces ficción, tienes toda la gana de poder mezclar. Inventar, claro. Además, un 10 de agosto hubo un primer grito. Tenemos que entender que Luzbel, cuando se reveló a su Dios, eh, fue expulsado, pero con un tercio de los ángeles del cielo, que le llevaron porque él les llevó la luz y el conocimiento. Entonces se rebelaron ante su Dios. Y de la misma forma, el 10 de agosto se rebelaron los indígenas al yugo cristiano católico y coincidencialmente le llamaron a la ciudad Luz de América, que fue portador de esa rebeldía al resto de la América conquistada por España. Este tipo de coincidencias hicieron que empiece a atar un montón de cabos y un montón de cosas y de investigar cosas que ya me empezaron a parecer raras, como por ejemplo, en muchos países del mundo tienes unas lindas historias. Por ponerte en la onda cinematográfica, todos vieron Braveheart de Mel Gibson. Ujú. Te habla de una historia súper linda y de rebeldía, y al final el man, que además es verdad, al final el man le descuartizaron y pusieron por toda Escocia a sus extremidades. No tenemos historias así en Quito. Todas nuestras historias son paganas. En Quito hablamos sobre un cura ebrio, como el padre Almeida. Hablamos sobre otro borracho que también se ha de haber pegado alguna onda más, que hablaba con un gallo en la catedral. Hablamos de demonios, de las cajas ronca, de la viuda de blanco. Nuestra propia historia. Tenemos pintores que al querer crear un Cristo agonizante terminan siendo asesinos, pero no tenemos una gran historia de héroes. La única quizás era Don Calderón, que cogía Que cogía la bandera con la boca. Esa es una historia muy pintoresca, claro. que no te la crees, y el resto de leyendas y de cosas quiteñas son bastante paganas. De hecho, si visitan el centro, justamente el plan o la idea de esta peli fue pensar en todo lo que existe y todo lo que me llama la atención al regresar. Entonces, me pareció interesante poder encontrar, por ejemplo, la historia de Cantuña y decir, ok, ¿qué es lo que me contaron a mí de niño de Cantuña? A mí de niño me dijeron que Cantuña era un indígena que se dedicaba a la construcción, que bebía muchísimo y que tenía que ser una iglesia. Y los curas le decían, ¿qué fue la iglesia? Entonces él hizo un pacto con el diablo, entregó la iglesia, pero fue un poco más astuto que el diablo
y escribió en la última piedra que les faltaba por poner, escribió, quien ponga esta piedra reconocerá que Dios es más grande que él. Y eso hizo que los diablos no pongan esa piedra, y eso hizo que Cantuña salve su alma al no recibir la obra completa. Eso es como que nos criamos. Pero al tener el acceso a esta iglesia y a estos libros ahí que estaban escondidos, me nace el averiguar bien y descubrir que en realidad se dice que Cantuña, quien además su cuerpo puedes ir y visitar la tumba de Cantuña en la iglesia de San Francisco, en realidad dicen que fue hijo de Hualca. Hualca era uno de los que trabajaban ahí, o era uno de los guerreros de Atahualpa. Y se dice que Hualca caminaba con Rumiñahui escondiendo el tesoro a los españoles. Y que en Quito se les desaparece el guagua, porque se sale corriendo Cantuña y se les desapareció. Y como tenían su misión, ya, pues ya se perdió, se perdió. Pero este niño es encontrado por un español, y este español le adopta como su criado. Ahora, este español era bien borracho, le encantaba las mistelas, el vino, por tanto era súper ebrio, y más bien Cantuña era quien cuidaba de este hombre. Pero este hombre no era un hombre tan malo. De hecho, la primera herencia que tiene Cantuña es el alcoholismo, porque ya de grande parece que este hombre iba a los mercados y les ayudaba igual a la construcción, eh, pero le hizo borracho. Cuando muere el español, y como no tenía nada, ni a nadie, le hereda a Cantuña su fortuna. Y ahí es donde empieza lo sabroso. Ya. Cantuña se vuelve alcohólico también, empieza a gastar el dinero como le enseñaron, pero empieza a enfermar y le da cirrosis. Entonces Cantuña en su lecho de muerte dice, ok, ya me algo haré para entrar al cielo. Y ahí se parte en dos versiones más. Una, como en esa época quienes tenían dinero donaban muchísimo a la iglesia para poder comprar en cierta manera su entrada al cielo. Entonces se dice que Cantuña dona todo el dinero para que en la iglesia puedan hacer el atrio de Cantuña, ¿no? La capilla. Y de esta manera sí gana él para poder comprar su entrada al cielo. En el cielo, claro. Los curas le dicen que sí, le entierran a Cantuña en la iglesia y tienen ahí tranquilidad. Esa es la versión, digamos, más light que hay. Pero Que ¿de dónde sale la unión con el diablo y la venta del alma al diablo? Ok, esa es la versión que te cuentan los curas. La versión en la que entra el diablo, y que no es por nada, pero es la que yo más creo, es que sí, Cantuña se emborracha, sí, Cantuña se enferma, pero al estar enfermo y querer pagar por hacer otro atrio y darle a la iglesia le dice sí y le quita todo, pero le quita todo porque le dice, es que tú eres indígena, tú no puedes tener dinero. Entonces la iglesia le manda a la Santa Inquisición y le dicen que en el nombre de Dios, obviamente, le van a matar, y van a hacer con ese dinero mal habido la iglesia, porque Cantuña tiene un pacto con el diablo. Entonces, por eso la Santa, y que le mató al español, embrujándole para que el español le regale su dinero. Ahí es donde viene la leyenda de que Cantuña hizo el pacto con el diablo.
en realidad se dice que fue la Santa Inquisición de la iglesia. Wow, claro que sí. Sabes que había oído esta parte, pero no la tenía tan completa como tienes tú esta historia. Pero claro, la historia de Cantuña, para quien no lo conoce, es una historia muy popular donde él hace un pacto con el diablo para construir una iglesia que la tenemos hasta el día de hoy. Pero el trasfondo es que a él le quitaron todo lo que tenía y no lo aceptaban, porque, bueno, les cuento a todos los que no son quiteños y nos pueden estar escuchando que en ese tiempo los indígenas no podían entrar a la iglesia. Tenían la prohibición de entrar a las iglesias porque no se consideraban personas dignas. Entonces, cuando No es ustedes que visiten Quito o visiten las iglesias, se van a dar cuenta, se hacen el recorrido que siempre había la capilla y afuera un espacio donde los indígenas podían estar para escuchar la misa de lejos, pero no podían entrar. Entonces imagínate en ese contexto, un indígena con mucha plata que le heredó un español al cual obviamente lo más fácil era acusarle de que le había robado. Y obviamente en todo esto entra el diablo, porque en ese tiempo era el diablo quien autorizaba o quien se metía en el alma de la gente para poder destruir todo. Es lógico. exacto, entonces es súper loca la historia porque, claro, cuando yo pude leer todo esto, como te digo, a mí los curas lo que me contaron es, no, o sea, en realidad solo quería comprar su alma y abonó a la iglesia y aquí están sus restos. Y luego te sale con otra onda, con la Santa Inquisición, y ella atascaba, y quizás lo que hacían la escuela quiteña, nuestros artistas indígenas, es dejar esas tintas de realidad de lo que les pasaba. El arte es subversivo, los artistas somos subversivos. Los artistas necesitamos decir las cosas y no estar de acuerdo siempre con los estándares de la normalidad o de lo común. En este caso, como artistas, ellos tenían que, por algún lado, decir lo que les pasaba, y fue con la historia de Cantuña en el que contaron sobre su muerte. Y asimismo, eh, si ustedes van a la iglesia que está junto a la presidencia, es que se pueden dar todo un tour de leyendas y así como yo lo tengo concebido, todo un tour de leyendas, de historias, pero además lo chévere es visitar los sitios de las leyendas. Tú, Claro. frente a la presidencia, al Palacio de Carondelet, le tienes al gallito de la catedral, ¿no es cierto? Que es el que hablaba con un borrachito que se mandaba puras mistelas, pero además en la iglesia, ay, ¿cómo se llama la iglesia? De la compañía. Ujú. Sí, en la compañía probablemente es una de las iglesias más bonitas que he visto yo. No quiero, no quiero comparar con el resto de países, pero la iglesia de la compañía es la iglesia más bonita que yo he visto, y eso que está en otros lados de donde se supone que vienen, pero, eh, o sea, todo el artesonado barroco en la piedra y estas mezclas locas que nosotros ponemos, porque obviamente desde la ignorancia también mezclábamos el arte mudéjar con el barroco y lo que venga, Hacía una mezcla ahí de todo. mezcla lindaza. Pero sabes que esta iglesia de toda la vida siempre fue súper elitista. Entonces es gracioso porque hay una leyenda frente a esa iglesia, y algunas personas lo han visto, otras no, otras después de contarles se van a verle. eh, a veces los encargados de gobierno le tapan, otras veces no le tapan. Y es que se dice que el diablo quiso enfrentar a la iglesia y quiso llamar a todos los feligreses al pecado, sobre todo a las mujeres. Si estudian un poco la Biblia o si leen la Biblia, se van a dar cuenta que cuando se habla de ángeles, los ángeles son asexuales, o sea, no tienen pene, Ujú. Claro. directamente, no son nada, estos manes, ni hombres ni mujeres, son ángeles. Pero justo frente a la iglesia de la compañía van a ver
que en la casa del frente, justo al frente de la puerta, hay una casita y que en la parte superior de la casa hay ángeles sentados mirando a la iglesia, menos uno. Y van a ver que es como un niño con alas, más allá un niño con alas, y luego van a ver en el centro, creo que ¿qué será? Sí, medio por la esquina está igual el ángel, ¿no? Zambito, niño, forma de niño, con alas, pero tiene un pene descomunal. Y se supone que es el diablo que está invitando a las chicas, Tentando a las mujeres. tentando a las mujeres. Es súper gracioso porque depende de quién esté de turno, decía en el municipio, en las alcaldías, le han ido cambiando, ya le han pintado, a veces le dejan para que se vea. Ustedes ahora con los celulares hacen zoom y vayan y descubren cuál es el ángel que sí tiene pene. Pero no sé, porque no he ido últimamente al centro, pero hace un par de años lo que hicieron es pintarle el pene, ¿Para qué? que no se vea que tiene pene. Ah, para que no se vea, pensé que era para que se vea. No, o sea, lo intentaron tapar, que es un absurdo para mí, ¿no? Igual se ve. Entonces, si algún rato quieren pasearse por Quito, vayan al frente de la iglesia de la compañía, den la espalda. Yo algún rato me hacían una entrevista sobre esto y decía, descubren las cosas que hay dándole la espalda a Dios y verán al diablo. Entonces, si ustedes van a la basílica, a la puerta principal, y se dan la vuelta, van a darse cuenta que frente a la casa, frente a la iglesia a la entrada a la basílica, no a la puerta principal, sino a la lateral, creo que es es una subidaza de piedra ahí, por donde se entra al museo y a todo eso, van a ver una casa esquinera y frente a la casa un diablo, que está escondido en una piedra, en una puerta. Frente a la compañía, si te das la vuelta y le das la espalda a la compañía, vas a ver este angelito. Y así hay un montón de detalles en Quito. Van a ver los talados de madera de las puertas. Hay uno hermoso que es el rostro de un bebé con cachos y alas de murciélago. Lamentablemente hay cosas que no se ven porque todos caminamos súper rápido, eh, pero es chévere que visiten Quito, se den la vuelta, pero además que lo hagan viendo las historias, qué es lo que hay. Como les digo, es una ciudad bastante pagana, con muchas historias así. Van a darse cuenta de casas que tienen muros y que tienen se me acaba de ir el nombre técnico de las. Bueno, tienen estos palitos. No me acuerdo cómo se llama. Tienen como unas columnas, ¿Ya? pero van a ver que las columnas tienen medios círculos. ¿Ya? Entonces tú ves, pasas, y en serio que no le paras ni bola. Solo sentándote cuando vayas y veas medios círculos en columnas, haz el ejercicio de mirar hasta arriba y van a ver que en la punta está una serpiente. Y te vas a dar cuenta que es una serpiente cruzando todo un edificio. Y hay un montón de mensajes así ocultos por la ciudad, hay un montón de cosas que uno está por descubrir Es que desde. eso es lo maravilloso, o sea, conversar con alguien que ha visto más de estas cosas de Quito y haciendo un paréntesis en la compañía, esta iglesia que la tienen que conocer es tan bonita que en una serie nueva que justo ahora se va a estrenar este octubre del 2023 en el History Channel, que se llama Inexplicable Latinoamérica, que estuve participando ahí, se escogió esta iglesia como set para la grabación y todavía no se estrena, espero que pasen unas imágenes increíbles de la iglesia y ahí ustedes la puedan ver, ahí la pueden buscar porque
siempre ha sido como un ícono de las iglesias para que salgan. Es una iglesia que está por dentro como toda forrada de oro, de pan de oro y otros paneles que son oro de verdad, y además donde se encuentra el cuerpo de la santa de Quito, que es Mariana de Jesús, que esa es otra historia increíble también que hay que contar. Y entre todo esto pagano que tú nos estás contando, no sé si tú conocías la historia de la vampira de Quito, de la vampiresa quiteña, o varios nombres le han puesto, pero es una mujer que era de la alta sociedad en Quito y que cometió algunos crímenes. ¿La sabes o la cuento? Cuente, cuente, para no hablar solo yo. Bueno, se dice que igual hace muchos años, en esta época de la colonia y donde todo era así de mucha diferencia social, había una mujer muy acaudalada, muy adinerada y de hecho tenía una casa muy grande en La Recoleta. Esta casa es una casa esquinera que tenía, como se acostumbraba en ese tiempo, un patio central y muchas habitaciones. Las casas de Quito tienen una estructura que es más o menos rectangular o cuadrada, donde las habitaciones están a los lados y siempre hay un patio central. Bueno, se decía que esta mujer tenía por costumbre enamorar a los hombres jóvenes, muy jovencitos. Y ella ya era, bueno, para esa época una persona mayor que bordeaba los 30 años, porque en esos años tener 30 era ya una edad entrando a la edad avanzada. Y se decía que ella tenía mucho dinero, era muy atractiva y jamás se le conoció marido. Y que solía en las noches salir a las tabernas de turno a buscar a los muchachos más jóvenes y a través del dinero y los tragos invitarlos, enamorarlos, y ellos salían muy contentos, a veces hacían apuestas para saber quiénes iban a salir con esta mujer. Y resulta que ella las llevaba a su casa, obviamente con ayuda de los empleados, y cuando ellos ya se encontraban muy borrachos, lo que hacía ella era, bueno, algunos dicen que sí, tenía actos carnales con los muchachos y después de eso los mataba dentro de la casa, con el fin de beber la sangre de estos jóvenes, porque en muchas culturas y de hace muchos años se ha creído que si una mujer mayor toma la sangre de un joven vuelve a rejuvenecer. Colágeno. Ah, colágeno, exactamente. Entonces, tomaba a los muchachos, los mataba y personalmente con ayuda de dos empleados más los enterraba en el patio de la casa. Fue así como logró matar a más de 28 jóvenes. Y en la ciudad en ese tiempo, estamos hablando del 1800 aproximadamente, no es que la policía podía encontrar a alguien que se perdía, sino que, como tú dices, la gente desaparecía, no sabían si se fue con otra muchacha, si se cambió de ciudad, pero al ser ya bastantes empezaron a investigar. Y una noche siguieron a esta mujer con uno de los últimos jóvenes con los que fue y descubrieron que el muchacho entraba a esa casa y no salía más. Cuentan que llegó la policía a la casa, pero que a ella ya le habían avisado que la policía estaba tras de ella y logró escaparse. Nunca se supo el paradero de esta mujer, quien se llevó su dinero, se llevó lo que tenía, no la pudieron capturar, pero cuando fueron al patio trasero de la casa e hicieron una excavación, encontraron los cuerpos de estos 28 muchachos, que es de lo que se conocía. De hecho, esta casa existe, está actualmente deshabitada y es la casa que se conoce de la condesa de la Recoleta, la mujer que bebía la sangre de los hombres jóvenes aquí en la ciudad de Quito. ¿Qué te parece esa historia? Sí, así es. Probablemente algo también querrían decir los que han creado esta historia, ¿no? Sobre la sociedad de la época, porque todas estas historias de Quito tienen que ver con eso. O sea, finalmente es un grito de esto es lo que está pasando. Y por eso quizás es que en Quito hay un montón de cosas como estas de contar, porque finalmente estamos contando de un abuso de poder. En teoría, o de la satanización de una mujer de cierta edad que no se había casado. Totalmente, no, pues es bruja. Claro, es Siempre bruja, bruja, vampira, mira, lo claro, que sea menos alguien normal, claro.
Es que no sabemos de dónde sale el contexto. Lo cierto es que la casa existe, lo cierto es que está deshabitada, lo cierto es que se encontraron cadáveres en el Claro, patio. Esos son hechos, pero la historia alrededor no la sabemos porque la mujer aparte desapareció. claro, pero además, bueno, además en Quito ya poniéndonos, si queremos, un poco más a la onda oscura, es que en realidad Quito tiene mucha iconografía así oscura. O sea, pensemos que la Virgen de Legarda, que luego la pasaron a metal, que no tiene nada que ver con la Virgen de Legarda, la Virgen del Panecillo, es una virgen inspirada en el Apocalipsis. O sea, otros países igual, ¿no? Le tienen a un Jesús ahí. Nosotros en Quito tenemos a la Virgen inspirada del Apocalipsis y en terminar con el mundo. Decían, o se decía, Claro, esta virgen es una virgen que se encuentra como en la unión del sur y el norte de Quito, y es una virgen de metal que es muy grande, que se puede ver casi desde toda la ciudad. Yo les voy a colocar unas imágenes, pero es la virgen ícono de la ciudad, y de esta virgen es la que Héctor nos cuenta. ¿Cómo esta historia? A ver. bueno, hay el chiste básico para empezar, un poco para saber, la Virgen está encima del mundo y está pisando, se supone que el cuello de la serpiente, pero sus manos están encadenadas y atadas a cadenas sobre el mundo. Entonces es una imagen súper extraña. Ah, y tiene una luna grande y la feminidad dentro de. Eh, y el chiste básico que se decía antes es que, ¿por qué está encadenada la Virgen? ¿Tú sabes por qué está encadenada la Virgen? No, la verdad, de hecho no me había fijado que tenía cadenas. Había visto el mundo, la serpiente, la virgen, pero no las cadenas. O no me acuerdo. Tiene cadenas, usted está con grilletes en las manos. Siempre me pregunté yo, los viejitos sabían decir que está encadenada para que no se baje a la 24 de mayo. La 24 de mayo es una calle ícono de hace muchos años donde había mucha prostitución y prostíbulos en Quito. Era como la zona roja que todo el mundo conocía. Por eso es el chiste. Ese era el chiste básico, pero en realidad se dice que la Virgen de Legarda o la Virgen del Panecillo está encadenada porque al estar en el centro de la tierra, en Quito, cuando se escape el diablo, se escape la serpiente, ella va a anunciar al mundo que se va a acabar. Entonces, en realidad, la función de las cadenas es que ella va a empezar a agitarlas. Y así es como van a empezar los terremotos y la lucha entre el bien y el mal. Porque además la figura es que ella está pisoteando a la serpiente. Y la serpiente, lógicamente, es el diablo, me imagino. Exacto. Es la representación del maligno, del señor maligno. Ya. Pero hay otra versión de esa misma figura. Es que además a la Virgen del Panecillo o a la Virgen de Legarda también la llamaban la bailarina. Y es por la posición de sus manos que está como así, como bailando. Ujú. Y algunos decían que en realidad ella no está pisoteándole al diablo, sino que está bailando con el diablo, porque tienen este acuerdo entre el bien y el mal sobre el mundo. Pero igual, es como le veas, es lo importante de la semiótica, de cómo tú puedes desglosar signo, significado, significante y darle la vuelta, ¿no? Yo algún rato les explicaba cuando alguna vez fui profesor en la universidad, antes de aburrirme de ser profesor, a los estudiantes de la universidad yo les decía que claro, que esta es la onda de la interpretación y lo fascinante de la interpretación.
que para ti una cosa puede ser cualquier cosa. Yo encontré en un viaje que hice con mi esposa cuando recién nos casamos, porque teníamos como, teníamos como costumbre llegar al terminal terrestre y señalar cualquier ciudad, porque mi esposa no es de aquí, mi esposa es española. Ya, Entonces, yo le ponía en el terminal y ella decía, el Ángel, ¿qué es el Ángel? Y le vamos decía, al ángel. "Ok, 2 pasajes", y nos íbamos. Entonces fue chévere porque ya encontramos, allá hay muchísimo toda esta onda de los guaqueros, que llevan muchas reliquias y hay muchas excavaciones y encuentran un montón de cosas. Estamos hablando del ángel en Tulcán, la En frontera con Tulcán, Colombia, claro. sí. Y allí, bueno, estaban, ahí encontramos vasijas, creo que pasto, y dentro de estas vasijas había una cruz, una esvástica. Entonces, claro, mi esposa dijo, "Ah", me dice, pero esto, le digo, no, no, es que para los pastos esto era el sol, era la representación del sol y más bien era luz, era un dios, era Inti. Y asimismo, la misma esvástica me encontré haciendo una peli en Panamá Ujú. y tienen de hecho su bandera en Cunayala. Y para ellos no es del sol, para ellos como son de mar, para ellos es un pulpo, es un dios que crea todas las cosas. Entonces, es eso, ¿no? La semiótica es dar a interpretar según dónde estés y cómo estés. Aquí en Quito tenemos un montón de cosas y de leyendas que, uf, si nos vamos de una en una, creo que no nos daría todo el tiempo para saber más de Quito, pero sí saber que justamente eso es lo que hace que muchos de los artistas nos inspiremos en contar de nuestra ciudad, de que podamos eh, un poco querer que el resto de gente también vaya y vea la magia que existe en nuestra ciudad, estas historias que además tienen estos tintes de realidad. Hablabas antes de Marianita de Jesús, que tenía un familiar, Miguel de Santiago, que era pintor y que es el que tiene la historia, la gran historia del Cristo en la agonía, ¿no? El Cristo agonizante. Exactamente, esa historia es una historia súper interesante. Pero Entonces, dime, es, dime. es igual que la de Cantuña en realidad. Tiene sus versiones. La versión que sabemos, lo que nos enseñaron de niños, es que simplemente él está pintando un Cristo en su lecho de muerte y necesita plasmar el dolor, necesita plasmar la agonía de un Cristo. Entonces, se le ocurre que si crucifica a su estudiante y le amarra en una cruz, podría captar más bien este dolor humano. Y le empieza a hacer sufrir a su estudiante y le clava de verdad y le pone con la lanza en la costilla y le pone la corona de espinas. No, me estás diciendo en serio. Sí, sí, y ¿Es empieza a hacer... crónica o leyenda? No, se supone que esa es la leyenda. Ah, ok. Entonces, le asesina a su estudiante y pinta su mejor obra, que es el Cristo de la Agonía. Obviamente, se supone que los curas ven la obra y se quedan impactados y le cubren un poco al man, le cubren y no le dejan que les lleven preso y bla, bla, bla. Eso es lo que nos contaron a nosotros y que la obra hasta ahora es hermosa y bla, bla, bla. Pero, según la investigación, sí pasó eso, pero no de la forma que nos la contaron. Se supone que en realidad
él estaba pintando cualquier cosa y dejó su obra para que se seque en el patio y tenía que ir a entregar sus obras a la iglesia en Guápulo. Y le dijo a su esposa, que creo que era prima o pariente de Marianita de Jesús, de hecho, y le deja a ella, por eso tenía el vínculo tan importante con la iglesia, y le dice a él que cuide su obra, que se está secando al sol, los óleos, y que las cuide porque iba a entregar a Guápulo, a una iglesia, a otra iglesia, su obra. Y obviamente la esposa, no sé, si iría al baño, la man, qué sé yo. Hace un ratito se descuidó, pero ese rato de descuido, al parecer, pasa un chanchito junto al óleo y borra la mano de la pintura. Entonces su esposa se pone muy nerviosa porque el pintor tenía un carácter bastante fuerte, así que le llama a uno de los mejores estudiantes de él y le diría, no ve, va a venir mi marido, me va a matar, el man está loco, ayúdame y ayúdame a pintar la mano. Cuando él llega, se da cuenta que Que no no es es, lo que él dejó. está seca, no está ni seca la pintura, ni es la mano que él pintó. Tiene el primer encontrón con su esposa, saca su espada y le corta la oreja ¿A la mujer? por sorda, porque él le dijo que cuide y no cuidó. Espérate, ¿y esto es crónica o leyenda? No, este sí es crónica. Ah, esto es real. Ya, ok. Entonces ahí los curas le acolitan a este man y ya pues ella no pondría la denuncia. Bueno, era un tiempo en el que las mujeres tampoco es que tenían mucho derecho. Ujú. Entonces nada, pues ahí le dejaron tacita a la man, le dejaron volada la oreja y los curas ya le escondieron de la policía la primera vez. Obviamente él estaba muy enojado de que alguien pueda haber tocado su obra. Y después de eso es que él quiere reivindicarse y en favor a la ayuda que recibió de los curas, él quiere hacer este Cristo en la agonía. Y ahí se le ocurre al man súper maquiavélico, al estudiante crucificarle. Se dice que era un poco de celos al estudiante, que tenga algo con la esposa, pero dicen que más que celos del estudiante con la esposa, era rabia por haber tocado su obra. Y es ahí donde le crucifica y le mata en nombre del Señor. Wow. Oye, Esta pero leyenda, claro, es probable que haya sido esto realidad, porque si fue capaz de cortarle la oreja a la esposa, ya de ahí matar a alguien es un paso. claro, pero además esta obra ha tenido como casas itinerantes, ¿no? Ha estado en un montón de lados. Es muy difícil encontrarle quieta al Cristo de la agonía, ¿Hablas eh, de la pintura o la escultura? de la pintura, Ujú. de la pintura. La pintura no la encuentra. Hay muchos que incluso han dicho que hasta no es real y que es una historia basada de un pintor europeo que se adaptó acá para él también tener fama. Pero no es posible porque sí ha estado en exposiciones en museos en Italia, en Francia, aquí mismo trajeron, yo la vi justamente por las restauraciones, pero sí es verdad que se mueve por todos lados. Ahorita mismo no sé dónde estará la pintura. Wow, pero, o sea, lo increíble de todo esto es que en un poco más de una hora que hemos estado conversando hay un montón de cosas que se pueden contar y un montón de cosas que faltan, porque te cuento que en la época de la restauración de la iglesia de San Francisco, yo trabajaba en un proyecto cuando recuperaron el centro histórico y también pude entrar. Y me contaron un par de cosas
de unas piedras, hay unas piedras comunicantes que son súper extrañas, como para que la gente se haga una idea. Se encontró ahí abajo unas piedras como, bueno, los aficionados del Señor de los Anillos lo van a entender, pero es como un palantir, no sé si tú lo viste. Palantir es una piedra que la que te permite comunicarte con otras personas. Es una especie, digamos que un celular de hace muchos años y ahí se encuentra una de esas que no se sabe cómo funciona y con quién se comunicaban, pero era una piedra especial y también me asusté con lo que sonó justo ahorita, justo que estamos hablando de eso y se me fue el hilo, pero bueno, la cuestión es que ahí se albergan un montón de misterios, un montón de cosas de lo que había en la iglesia de San Francisco. Y ya me acordé, y de un montón de túneles que existen bajo la ciudad de Quito, en el centro, que comunicaban conventos, con sacristías, con iglesias, pero quiero más bien que quedemos en pausa, que hagamos otro capítulo para contar de las investigaciones y de esta otra parte de Quito, de los misterios de Quito, de lo que nos falta por contar, que es un montón, porque es muy interesante cómo una ciudad se construye desde la ideología que tenían las personas en ese momento. La idea es invitarte de nuevo para contar todo esto que falta, todo esto que falta del centro histórico. Como te digo, algunas historias sé y nos faltan un montón, Sí, sí, pero claro. qué bueno saber desde dónde van haciendo la idea y la cultura de una ciudad pagana, como bien dices. Sí, además que, bueno, a veces, es que a veces yo digo, cómo la gente no se da cuenta, ¿no? Porque yo decía, cuando hicieron el metro de Quito y lo pasaban por el centro, yo decía, desde pequeños nos contaron la historia de ciudades debajo de las iglesias. Pues eso está en el terruño, en el escolar ecuatoriano de hace años. Entonces decía, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta qué es lo que van a hacer cuando hagan la intervención? Pero también me di cuenta que justamente cuando hicieron la intervención empezaron, viste, en el centro empezaron a sacar piedras y cosas, porque claro, debajo hay una ciudad y todos lo sabemos. Todos sabemos que Quito está sobre el relleno de una ciudad. Claro, Y una ciudad incluso donde se habla de un mundo intraterreno con seres que vivían, seres de luz que vivían abajo, pero esa también es otra leyenda que tenemos que contar, que sí, sale desde el panecillo. hay muchas cosas de energías. ah, para la próxima contaremos quizá también las experiencias de rodaje, de rodar en el centro histórico en Quito por las noches, solo como para darles un matiz. Es gracioso rodar en Quito porque de pronto salen algún personaje y te dice, ¿ustedes son los que están grabando en la casa embrujada? Espérate, Héctor, hay muchos fantasmas en Uf, Quito y fantasmas que yo he comprobado su existencia en una vez que me metí en esa época que trabajábamos ahí en el museo. Espérate, es en uno de los museos. Bueno, hay varios museos, pero en la casa presidencial, dicho por el mismo presidente, hay gente que no duerme ahí porque saben que hay fantasmas que los tienen grabados incluso. En el Museo Nacional, que está en Quito, también hay una que, bueno, yo tuve una experiencia ahí con esta fantasma que existe, pero lo que más hay en Quito, y también, ¿sabes qué? Me gustaría que hablemos de esta parte increíble de la historia, porque Quito no solo está fundada ahí por un hecho casual, sino porque también dentro del centro histórico, la luz en determinados solsticios claro. alumbra ciertos lugares y ciertos lugares donde convergen 7 esquinas donde se abren portales. Hay muchas historias de Quito que son riquísimas, excelentes y que es la idea, empezar a compartir al mundo todo lo que nosotros tenemos, porque mucha gente viene, muchos extranjeros vienen porque es el centro histórico mejor conservado de toda Latinoamérica, pero estas historias que acabamos de contar aquí, no mucha gente las sabe.
Sí, sí, es súper chévere. Mi película iba a ir por ahí, estaba atando un poco todo. Queríamos que al final la gente pueda pasar por algunos puntos de la ciudad que se ataba a la película. La peli era sobre justamente eso, sobre el bien y el mal. Lamentablemente, este, empecé a tener el apoyo, pero llegó el Papa, Juan Pablo, no, el Papa, ay, ¿cómo se llama este man? ¿El que está ahorita? El que está ahorita. Ujú. Llegó el Papa y me ¿Ya? quitaron el apoyo para la película. ¿Por Porque qué? mi película, o sea, el proyecto se llama Quito de los Mil Demonios. Ya, el Papa Francisco. Ajá. Entonces, no sé ni siquiera si es de él, o sea, simplemente empezaron a tener miedo y dijeron, no, no, una película, Quito de los Mil Demonios, no, ¿qué va a decir? Además, vino un francés a hacer un documental sobre Ecuador, la ruta del Nuevo Mundo, y decidió hacer este documental y en Quito quería contactarse con algunos artistas. Íbamos a hablar sobre el cine, en realidad fuimos varios cineastas al documental, a hablar sobre la industria del cine en Ecuador. Entonces, algunos cineastas hablaron sobre la industria, yo dije, mentira, no hay. Digo, mentira, locos, no hay, o sea, no, no tenemos potencia, recién estamos en pañales, todavía es muy underground, hay gente muy buena, pero no tenemos equipos, o sea, no hay industria. Estamos en pañales, estamos intentando hacer las cosas. Los que tienen dicen que si usas tu celular ya no eres fotógrafo, y los que usan fotógrafos dicen es que no tengo para una cámara grande. Entonces, en disputas de idiotas, no hacen ni el uno ni el otro, ni dejan hacer. Entonces, bueno, para acortarte el cuento es que este documentalista francés me dice a mí que le gustaría verme a mí grabando algo, cualquier cosa para poder graficar, supongo. Entonces le digo, claro, no hay problema. Entonces le dije, ¿puede ser un videoclip? Me dijo, ok. Entonces dije, bueno, voy a llamar, escribí en Facebook, primera banda de rock que diga yo, le hago un videoclip gratis porque tenía que grabar algo, ¿no? Fui y le dije a él después del rodaje, ya grabó tomas, la banda, yo, bla, bla, bla. Eh, y al final yo le dije, ¿fuiste al centro de Quito? Me dijo, sí, fui. Le dije, ¿le viste al diablo? Y me dijo, ¿qué? Yo obviamente estaba contando sobre mi película a mucha gente y quería saber la opinión de la gente. A todo el mundo le gusta la temática de la peli y todo. Entonces quise contarle a un extranjero. Entonces cuando le conté, le dije, ¿ya le viste al diablo? Si no le viste al diablo, no estuviste en Quito. Entonces me dijo, no, no, no entiendo. Entonces le conté a través de la traductora, además, ¿no? Eh, le conté sobre una iglesia hecha por el diablo, le conté sobre gente que se sube encima de los cristos para ir a beber, y él me decía, es impresionante, ¿no? Y solo recuerdo que el director francés cogió y me dio 2 besos. Yo no entendía nada, ¿no? Pues, ¿por qué me va muchando este man? Y me dijo, Héctor, gracias por cagar mi documental. Entonces le dije, loco, lo siento, ¿qué hice? Y me dijo, ya no me importa ni el cine ecuatoriano underground, si es comercial, si hay industria o no. Quiero volver a grabar contigo, pero quiero que me cuentes de tu película. Entonces, este pana me hizo el reportaje nuevamente, le llevé a la García Moreno, le hice bajar por la calle, por las 7 cruces, justamente contándoles los puntos. Por ahí me lancé un mal comentario quizá, porque le dije que la ciudad estaba dividida entre el bien y el mal, un poco lo que dije al principio de las dualidades, de cómo el diablo era llamado Luzbel, como luz divina, portador de luz y conocimiento, y cómo la ciudad de Quito también era luz de América.
Y le dije, además es gracioso porque aquí el poder se ve por una virgen apocalíptica y en la misma calle ves donde vive el presidente. No sé qué pasó. Y ahí en más, me bajaron, ya no quisieron apoyarme en mi película. Mucha gente quería trabajar incluso gratis, pero ya no se pudo hacer el proyecto porque la gente se asustó de que se llamaba Quito de los Mil Demonios, quizás si le cambias el nombre. Entonces son cosas que siempre a los artistas nos vetan, eh, queremos contar cosas chéveres. Él me decía como extranjero que sería súper importante. Él me dijo, eh, tu obra va a ser la antítesis de Dan Brown del Código Da Vinci. Has hecho un código del diablo en Quito. Me decía, y para nosotros como extranjeros, saber que vamos a venir a la mitad del mundo y que es en la ciudad donde probablemente viva el diablo, va a ser un boom turístico impresionante, porque además nos vas a mostrar una ruta donde todas estas leyendas las puedo visitar, donde me voy a poner a buscar la piedra que le falta a la iglesia hecha por un diablo. Y que a propósito le falta, ¿no? Porque está, o sea, eso que sepan, que no es tanta ficción porque le falta una piedra. Claro, y ahí puede ser un goce comercial de la misma iglesia, puede ser que existan estos mitos, quienes creen en la parte espiritual, van a poder venir incluso a grabar. Hay mucha gente que va grabando audios, que va dejando cámaras. Es loquísimo, se puede hacer un montón de turismo con esto, pero además es... Pero lo vamos a hacer, o sea, esa es la idea, adelantándonos un poco. Estamos armando esto de turismo, vamos a invitar a la gente que venga a Quito, vamos a traer personas de otro lado que no conocen, que conozcan la ciudad, que conozcan Ecuador, que conozcan lo maravilloso que tenemos. Y creo que es momento de exactamente eso, de darnos a conocer los ecuatorianos, de que sepan lo que aquí se hace, de saber cómo vive esta ciudad. Creo que esta es una gran ventana y creo también que por esta ventana no debes aflojar tu idea de hacer tu película, de sacar Quito de los Mil Demonios, porque la ventaja de todo esto es que ahora nos ve mucha gente, así que ya saben, las redes sociales se pueden comunicar, pueden hablar, siempre hay una forma de hacerlo porque lo que hemos contado es ni el 5% de todo lo que hay, de aquel Cristo donde contaba Héctor que se subían los borrachos para ir a tomar, esa es otra historia increíble como muchas más. Y por eso te agradezco Héctor un montón por abrirnos esta ventana tan grande de tantas cosas que podemos contar de esta ciudad y así como de todas las ciudades del Ecuador, porque tenemos muchísimo en todo lo que tiene que ver con leyendas, con tradiciones, como casi todos los países del mundo, pero esta es la mitad del planeta, por algo pasa una línea equinoccial y eso sí tiene una relevancia y es algo que queremos como ecuatorianos sacar adelante. No sé si nos quieres decir algo más, te comprometo igual para que vuelvas a venir y hagamos otro super capítulo del resto bueno, tenemos dos compromisos, el uno de los documentales que has hecho, como unas anécdotas del Oriente también, que es riquísimo lo que podemos contar de ahí, que por suerte pude conocer también, pero de una segunda parte de este lado oscuro de Quito. Chéverísimo, yo encantado, cuenten conmigo y sí, eh, eso, nos falta apoyarnos entre toda la gente que hacemos comunicación, entre toda la gente que somos artistas. Eh, espero espero de corazón que, que podamos cambiar el movimiento y el pensamiento que se tiene, que podamos ayudarnos a empujarnos. Está pasando ya en otros países latinoamericanos, en otros movimientos culturales. Eh, Creo que es tiempo también que en Ecuador empecemos a apoyarnos entre todos porque tenemos full cosas que contar. Yo camino y vivo con mi cámara y lo que les puedo decir es que mientras
mientras tengo una cámara al lado, seguiré contando historias y espero que ustedes también. Y obviamente que las podamos compartir. Y pasando por eso mismo les pido a todos los que vean este capítulo, compártanlos, ayúdennos a que conozcan más de la riqueza que tiene Ecuador, de la riqueza de su gente, de la riqueza en muchos sentidos, de ser un país pequeño donde puedes tener los 4 climas en un día, donde estás a 4 horas de la selva, a 4 horas de la playa, a 4 horas de un nevado, donde puedes conocer todo en un lugar muy rico y donde su gente es increíble. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad, un abrazo. Ha sido muy, muy entretenido este capítulo y nos podríamos quedar conversando 2 horas más, pero quiero hacerlo en 2 capítulos. Entonces, te agradezco. Recuérdale tus redes a la gente y un abrazo grande. Ok, muchas gracias. Pueden encontrarme como Héctor Cobo Gómez en Instagram, en TikTok, en todas las redes que se les ocurra, o como Muscumuna Films. Ahí, creo que en el YouTube y en el Vimeo están subidas algunas cosas que se han publicado de pelis y series. Creo que toda la serie de Frontera Norte está en el Vimeo de Muscumuna. Ahí sí Muy se bien. quieren ver. La queremos ver. Entonces, nos vemos prontito. Te agradezco mucho. Un abrazo grande y pronto a ver si les hacemos un podcast in situ. Nos vamos al centro y hablamos y mostramos todo esto que lo hemos dicho, pero en vivo y con la gente. Díganos en sus comentarios si les gustaría que mostremos los lugares, que lo hagamos así, más cinematográficamente y nosotros con gusto ahí nos prendemos. Dale, Héctor, linda noche. Gracias.